Bienvenidos a esta cápsula de video número 19. Les mostraremos cómo hacer el análisis clúster jerárquico en el programa RStudio. Primero cargaremos nuestro conjunto de datos PCI, que es la data que trabajamos en la sesión número 16, perdón, la sesión 17 relacionada a componentes principales. Ahí tenemos nuestros datos sobre los trabajadores de un call center. Entonces, el objetivo va a ser segmentar a los trabajadores de acuerdo a las características similares. Entonces, primero vamos a trabajar con variables netamente numéricas. Para ello debemos escalar los datos, o también conocido como estandarizarlos, es decir, restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar. Voy a guardarlo en en un objeto, que es una base de datos llamado BCI Scale. Entonces, aquí ya tengo los datos. Por aquí si le damos un summary a BCI Scale, por ejemplo, vamos a notar que todos tienen una media y está, ¿no? Aproximadamente en cero. Y tienen pues una distancia también bastante parecida, ¿no? Entonces, recuerden que el método de agrupación, este método de agrupación, primero empieza calculando una distancia, una matriz de distancia. La función dist y el argumento método nos señala el tipo de distancia el cual se va a proceder a calcular. En este caso vamos a utilizar la distancia euclidiana, que está relacionado pues a calcular geométricamente una distancia, ¿no? Bien, entonces vamos a pedir, a ver, si le damos simplemente D, vamos a observar toda una gran matriz de datos, ¿no? Porque nuestro conjunto de datos es bastante extenso. Si le doy un round y le pido que me muestre las 6 primeras filas y 6 primeras columnas, ahí están, ¿no? Las distancias de los 6 elementos. En la diagonal, ustedes pueden ver que son ceros porque pues corresponden a distancias entre ellos mismos, ¿no? Entonces, no habría no habría ninguna distancia, por así decirlo. Entonces, lo que va a hacer el método aglomerativo es pues unir a los colaboradores que están más cerca. Por ejemplo, aquí el más cerca sería pues entre el colaborador 2 y el colaborador 3, que tienen una distancia euclidiana de 1,6. Entonces, el siguiente paso será unir a estos dos colaboradores y lo vamos a hacer acuerdo de un método. Para eso usaremos el comando hclass de cluster hierarchy. Necesitamos pues una matriz de distancias y entre los métodos para aglomerar hay distintos métodos, ¿no? Por ejemplo, average utiliza el promedio y a partir de esto generaremos un historial de uniones. Ustedes pueden ver que aquí en la parte horizontal de este gráfico estarán pues los valores o los colaboradores que se van a ir uniendo, ¿no? Vemos que en cada proceso se unen dos hasta que en el último se unen todos. También tenemos un método llamado completo, el cual utiliza el máximo valor. Bueno, el método que yo sugiero usar es el método WARPS. Es un algoritmo el cual pues genera clúster más homogéneos, ¿ya? Entonces más diferenciados, ¿no? Entonces, este dendrograma nos muestra el historial de uniones entre pues las observaciones. Entonces, por aquí nosotros podremos decir, por ejemplo,
Aquí hay un clúster, ¿no? Por aquí otro clúster. Entonces todo va a depender del punto de corte de la distancia. Entonces, para ello hay que tener en consideración ciertas cosas, ¿no? En la distancia, ¿no? Entonces, aquí vamos a, por ejemplo, aquí vamos a marcar, por ejemplo, una distancia de 40 y vemos que se van a formar dos cortes, ¿no? Va a haber dos puntos de corte, lo cual indicaría la formación de dos clústeres. Si utilizamos por ahí una distancia de 30, vemos que se forman tres clústeres. Por ahí, si le damos un corte a 20, se formarán pues cinco clústeres, ¿no? Si le damos a 17, se van formando seis clústeres. Entonces, este método en realidad es un método tipo exploratorio en el cual nosotros podemos señalar, ¿no? Esas posibilidades de corte. La librería NBClass tiene una serie de indicadores que, por así decirlo, evalúan el comportamiento o la forma en las cuales, digamos, la capacidad, ¿no? De cómo están descritos los clústeres. Entonces, aquí esta librería, mediante esta función, nos presenta más o menos unos 30 indicadores y nos dice para cada indicador cuánto es la cantidad que recomienda. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, ¿no? Por defecto, el resultado nos dice, ¿no? 8 indicadores proponen dos clúster como el número óptimo, pues, ¿no? Y aquí dice, de acuerdo a la mayoría de reglas, el número de clúster óptimo es 2. ¿Cuáles son esos indicadores? Aquí con res podemos por ahí ver cuáles son esos indicadores, ¿no? Tenemos el KL, SH, Artigan, entre otros. Y aquí en filas está pues el valor del indicador para los números de clúster, ¿no? De 2 a 15. Entonces, entre ese rango de conglomerados, va a seleccionar cuál es el clúster que recomienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá no ves.nc nos indica para cada indicador cuál es la cantidad de clúster que va a recomendar, ¿no? Por ejemplo, KL recomienda 2, CH2, Artigan recomienda 5. Si su trabajo de investigación específicamente debe usar alguno de estos indicadores, pues ahí ya lo tiene, ¿no? Entonces vamos a hacer la división con dos segmentos. Aquí vemos la cantidad de colaboradores para cada segmento. Voy a unirlos a la data original de manera que puedo describirlos. La librería ggplot2. Aquí voy a hacer un diagrama de dispersión donde voy a cruzar horas trabajadas con número de llamadas y voy a colorearlo por clúster. Entonces la idea es que para cada clúster se encuentre algún patrón, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar que entre horas de trabajo y número de llamadas, el grupo uno que está con rosa presenta valores un poco más altos que el grupo 2, ¿no? A ver, si por ejemplo probamos horas trabajadas, a ver, con ingresos generados. A ver, veamos cómo se llama la variable. Ingresos generados es ingreso G. Pues ahí está, ¿no? Miren, igual, ¿no? Más ingresos generados pertenecen al grupo uno con las horas de trabajo. Entonces podemos usar la librería Compare Groups para poder comparar mediante promedios y proporciones. Utilizo la librería CluSTAB, o no, el objeto CluSTAB, y ahí van a aparecer todos los resultados. Entonces, por aquí podemos señalar los promedios y la desviación típica o desviación estándar para todas las variables de acuerdo a los grupos.
Entonces, por ejemplo, entre el grupo uno para la variable horas trabajadas, tienen en promedio 8,897, mientras que el grupo 2 tiene 7,59, ¿no? Entonces, el grupo uno es el que tiene un mayor promedio, ¿no? Igual en número de llamadas, igual, ¿no? En número de llamadas, eh, cartera de clientes, tiempo de llamadas, quejas atendidas, ventas concretadas, ingreso generado, tiempo en la empresa, edad del trabajador, ¿no? Número de capacitaciones. En cambio, para número de faltas, los que tienen mayores son el grupo 2, también número de tardanzas, número de metas cumplidas, compromiso con el trabajo. Entonces, las variables numéricas nos van a señalar, nos van a permitir comparar a través de grupos, a través de promedios, para comparar, en este caso, los grupos formados. En el caso de las variables cualitativas tenemos las proporciones. Y aquí, por ejemplo, los grupos que hemos formado sí tienen cierto patrón, por así decirlo, ¿no? El grupo uno tiene casi el 60% en mujeres. En cambio, el grupo 2 es al revés, ¿no? El 60% son hombres. Para el caso de las sedes, la sede dominante en el grupo uno es la sede sur y para el caso del grupo 2 la sede dominante es la sede centro. Para el cargo, los grupos más dominantes en el grupo uno o los cargos más dominantes son atención y ventas, mientras que en el grupo 2 son entrenador y supervisor, ¿no? Respecto al nivel educativo, técnico es lo que domina en el grupo uno y técnico y educación básico en el grupo 2. Entonces, por ahí vemos lo que son los clústeres, la descripción de los clústeres. Ya, entonces aquí solamente hemos considerado variables numéricas. También podría considerarse variables pues mixtas, ¿no? Para eso cargamos la librería cluster y todas las variables categóricas la tenemos que convertirla en factor. Tanto el sexo, sede, cargo, educación. Y aquí vamos a usar el comando DAISY y la métrica de Gower. Y hacemos el mismo procedimiento. También vamos a calcular dos clusters, unimos y aquí comparamos, ¿no? Con cluster. Al final, esto es lo que nos interesa a nosotros comparar. Entre los detalles más interesantes están pues en la información cualitativa. Aquí si le damos, por ejemplo, para sede, vamos a ver que el grupo uno, acá me faltó hacerle factor, disculpen. Aquí en el grupo, vamos a ver, grupo 2 es netamente centro, ¿no? El grupo 2 está conformado por netamente trabajadores de la sede centro. Y para la parte de educación está el grupo uno mayormente formado por técnicos y el grupo 2 está mayormente formado por el grupo 2. En cuanto a los promedios, son similares que el grupo anterior, salvo que ahora al ingresar información cualitativa, los clústeres se acomodan mejor utilizando las variables cualitativas.